Y ahí está también la pregunta de fondo, Julián. ¿Se está saliendo este conflicto diplomático bilateral y tomando una configuración que ya tiene repercusiones en toda la comunidad Schengen? Bueno, ciertamente sí, porque lo que en principio es una disputa bilateral que se debería resolver diplomáticamente o políticamente, Gaddafi le dio una connotación religiosa, yihadista, de choque de civilización, básicamente. Y esto es problemático. Yo estaba escuchando atentamente lo que se decía recién y me parece que aquí hay un aspecto que no fue mencionado y es importante. En general, a lo largo de la historia, las minorías se intentaron ajustar a las normas de las mayorías cuando migran a nuevos países. Lo que estamos presenciando en Europa es que en muchos aspectos, digo, es una generalización, muchas comunidades musulmanas como minoría no solo no aceptan las normas de la mayoría cristiana generalmente de los países europeos, sino que pretenden imponer su norma por sobre la mayoría. Este es el verdadero choque, creo yo, cultural que se está dando en Europa, con un trasfondo demográfico absolutamente incuestionable. Es decir, mientras que Europa está o no creciendo, o creciendo poco, o decreciendo en algunos países, los inmigrantes musulmanes tienen tasas de crecimiento muy elevadas. Esto naturalmente genera una preocupación en un continente que hasta el día de hoy, en materia de identidad, se pregunta realmente quién es. Hay que recordar que cuando se votó el asunto de la Constitución, se dudó si incluir a Dios o el cristianismo como aspecto definitorio de la identidad europea. Julián, frente a eso también es claro dentro del marco que han habido errores diplomáticos, no solamente en la manera como ha evolucionado Europa y ha evolucionado también la inmigración de países musulmanes hacia el continente, sino en cuanto a la tensión que ha generado el manejo que se le ha dado, por ejemplo, de parte de Suiza frente a Libia. Para Libia, por ejemplo, la familia de Gaddafi forma parte de la nación, tiene ese sentimiento. O sea, la visión de Occidente hacia Oriente no es la misma, no está consolidada. Y ese tipo de trato ha hecho que la configuración del problema tome una dimensión mucho más grande. ¿Usted cree que si, por ejemplo, este evento le hubiera ocurrido al hijo de la familia británica, lo hubieran arrestado de la misma manera y se hubiera dado una configuración de una trascendencia internacional? A ver, el asunto es que Gaddafi evidentemente es un personaje muy popular y su familia en África y en Libia. De hecho, además es una de las naciones más ricas del mundo árabe y de África. Y han estado invirtiendo en Europa. Y de hecho han garantizado gas y petróleo para Europa. Entonces, me parece que hay mucha imprudencia por parte de los políticos europeos. Porque aquí hay un tema que me parece que es el de fondo. Hay cosas que no se pueden negociar. O sea, no podemos invocar un referéndum, un plebiscito para eliminar, por ejemplo, la libertad religiosa de un pueblo, porque esos principios ya están garantizados históricamente. Entonces, si empezamos a negociar cosas que son fundamentales de la civilización occidental, como la democracia, los derechos humanos, la libertad religiosa, la igualdad religiosa, en aras de darle gabela a los partidos de extrema derecha. El problema de Europa es que está girando hacia la extrema derecha, como lo decían antes nuestros compañeros panelistas, y no hay cómo detener eso, y además existe un miedo evidentemente a algunos sectores islámicos que sí, son radicales, hay sectores fundamentalistas que quieren imponer sus costumbres. Una cosa es que eliminemos la burka europea, que estoy de acuerdo con ella porque nada tiene que ver, ni siquiera históricamente con Islam, y otra cosa son los minaretes. Es decir, me parece que Suiza fue más allá de la civilización occidental. Es decir, se salió de los parámetros de la propia civilización occidental y ahí está creando un cráter, además de los resentimientos por las invasiones, de la destrucción del pueblo palestino, Afganistán, todos los problemas que conocemos. El mundo islámico está en llamas. Y para completar, el tema de Bosnia y Herzegovina no se ha resuelto, el genocidio. Y vemos ese espectáculo, las caricaturas contra Mahoma, el símbolo del Islam máximo, del paradigma, del arquetipo, de cómo lo denigran. No es posible que en Europa, y escúcheme que en esto sea enfático, no se pueda insultar a un rey. Da cárcel y da multas, insultar a un rey, ¿sí? Pero se puede insultar a Mahoma o a Jesús. Eso no tiene sentido. Es decir, esos son patrimonios históricos de la humanidad. No solamente son los objetos, sino las personas. Y a Europa le cuesta trabajar en aras de la libertad de conciencia y de religión y de expresión y del libre desarrollo de la personalidad. Ha transgredido y violado los derechos de otras civilizaciones. Acá hay un tema de fondo también que es un tema económico, María Teresa. Libia le proporciona el 20% del petróleo que consume a Suiza. Y en esa medida midió las fuerzas el gobierno suizo con esta repercusión diplomática, por ejemplo, de suspender estas visas de 188 miembros del gobierno libio. ¿Pensó en esa correlación de fuerzas?
Yo creo que ninguno de los dos midieron las repercusiones de sus acciones. Ni el gobierno suizo, al castigar a la familia de Gaddafi, porque lo convirtió en una pelea personal. Y un gobierno, y menos el gobierno de Suiza, no puede dar esas peleas a un nivel personal. Hay que llevar el caso a Bruselas, hay que hablar de otra manera, hay que restablecer una vía diplomática. El propio gobierno suizo se encargó de convertir esto en una pelea personal al llevar a la familia de Gaddafi un poco al estrado de todo lo que es la normatividad de Schengen. Pero por el otro lado, Gaddafi tampoco midió sus fuerzas. Es interesante ver que luego de 10 años en que estaba reincorporándose, por así decirlo, a la vida internacional, en que había colaborado con los terroristas de Lockerbie, en que había colaborado y reparado y pagado por las acciones de terroristas libios contra Estados Unidos, que se había reinsertado, por así decirlo, en el sistema internacional, de un día para otro, por una cuestión también personal, da la vuelta y dice, no, esto ya no me sirve, yo voy a seguir actuando, reaccionando frente a lo que los suizos hicieron con los minaretes y sobre todo con lo que hicieron con mi familia. Y yo creo que ambos países reaccionaron, más que actuaron, desde una perspectiva limitada, parroquial, regional y personal, y no pensando en lo que puede ser la geopolítica del petróleo, la inversión árabe musulmana en Suiza y lo que puede ser también la que tiene el uno del otro, Marcos. Yo pensaría otra cosa, es que acá se habla de las caricaturas, pero estamos hablando de temas mucho más profundos. Nosotros hemos visto a masas musulmanas manipular, manifestar contra unas caricaturas que se dan en un país que tiene libertad de prensa, pero no las hemos visto manifestar contra un terrorista suicida que mata a 20 niños en una pizzería en Tel Aviv o 200 personas en una discoteca en Bali, Indonesia. Por lo tanto, acá no estamos viendo manifestaciones espontáneas a favor de los derechos básicos, sino manifestaciones manipuladas por intereses de todo tipo. Y el tema vemos a Gaddafi como una de las muchas expresiones en el mundo islámico, ni siquiera en el mundo islámico, de los líderes islámicos de manipular a su propia opinión pública para intereses que son más propios. O sea, lo que decía acá la doctora María Teresa es verdad, el gobierno suizo se opuso rotundamente al referendo, se opuso al tema de las minaretes, pero hay una constitución en Suiza que permite que los ciudadanos hagan eso, pues así lo hicieron. Entonces hay mucha manipulación por parte de líderes musulmanes en que unas cosas sí, otras cosas no, y en realidad las contradicciones salen claramente a la palestra. El rápido crecimiento de la población musulmana en Europa ha hecho que algunos sectores conservadores en ese continente pongan sobre la mesa nuevamente el debate sobre la prohibición de los símbolos religiosos islámicos. ¿Será este tipo de prohibición? ¿Seguirá abriendo la brecha entre Occidente y el Islam? Ante la nueva decisión del gobierno suizo, que mediante un referendo en la población hizo prohibir los minaretes en las mezquitas que se construyeran en ese país, muchos se preguntan por qué tanta importancia para el gobierno libio y en general para el mundo musulmán tienen este tipo de prohibiciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa promovió la entrada masiva de trabajadores extranjeros, en especial los provenientes de los países musulmanes, quienes migraron para contribuir con la reconstrucción de algunos países destruidos por los ejércitos. Sin embargo, los legisladores de ese entonces no previeron que esta llegada masiva iba a causar una especie de colonización, que en algunos casos llegaría a provocar roces con los ciudadanos europeos, que a veces no entienden por qué los extranjeros que practican el Islam no se pueden adaptar a las costumbres occidentales, sino que por el contrario quieren imponer sus propias costumbres. Muchos sectores conservadores europeos han anunciado que la tasa de crecimiento poblacional de inmigrantes árabes está creciendo más rápido que la de los europeos, por lo que se ha gestado una especie de rechazo a los símbolos como la burka en Francia y ahora los minaretes en Suiza, y hasta caricaturas donde Mahoma ha sido cuestión de burlas, al igual que símbolos de otras religiones. ¿Qué pasará entonces en el futuro? ¿Se integrarán algún día estas dos culturas?